¿Necesitas perdonar a alguien? ¿Necesitas recibir el perdón de alguien? ¿Cuán importante es este tema en nuestras relaciones interpersonales? Y lo interesante es que esto también puede afectar a nuestra salud. El tema de hoy es el descanso, las relaciones y nuestra salud, pero relacionado con el tema del perdón. Bienvenido, bienvenida a este momento especial de estudio de la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, estamos en este momento especial de estudio de la Biblia. El tema de hoy es el descanso, las relaciones y la salud. Y esto en el contexto del perdón, un elemento importante y necesario en la actitud de las personas. Para este tema tenemos dos invitados. Está acá con nosotros el pastor Daniel Chacón. Bienvenido, Daniel. Un saludo a nuestra audiencia. ¿Qué tal, pastor? Es un gusto estar acá, un gusto también a las personas que nos están mirando. También estamos felices y contentos de poder compartir la palabra del Señor. Está también con nosotros el pastor Renson Mena. Bienvenido, Renson. A tiempo de saludar, por favor, nos guías en una oración breve. Muy bien, queridos amigos, es una alegría poder compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. Ahora vamos a inclinar la cabeza, oremos. Padre querido, gracias te damos porque una vez más nos das la oportunidad de continuar creciendo, de continuar recordando principios de vida para poder vivir mejor y para poder prepararnos y un día estar contigo. En esta hora pedimos tu guía, tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leí una historia interesante y sorprendente. Un hombre había sido acusado por una agresión sexual a una mujer. La mujer cree que identificó al culpable, aunque habían algunas evidencias que no estaban cerrando completamente. El hombre es condenado a pasar muchos años en la cárcel. Después de 14 años, los exámenes de ADN identifican que el hombre era inocente. Al enterarse de esto, la dama se siente con una conciencia culpable de haber culpado a alguien que no era el responsable, intenta tener un contacto con él y llegan al momento del encuentro. Ella estaba nerviosa para ver cuál sería la actitud de un hombre que había pasado 14 años de su vida prácticamente destruyendo su vida. Y lo curioso y lo sorprendente es que el hombre había logrado perdonarla a ella y cuando se encuentran le dice, no te preocupes, yo te perdono. Yo no sé si en algún momento de tu vida has necesitado recibir el perdón de alguien y cómo te sentiste. O necesitaste perdonar a alguien. No sé si lo hiciste o no. El tema de hoy va a estar basado en la experiencia de un hombre muy conocido en la Biblia, la experiencia de José, y vamos a conversar aquí con nuestros amigos en relación a este tema. ¿Cómo podemos tocar este tema del perdón basado en la experiencia de José, Renson? Mira, es algo bien interesante. José era un hombre, un joven que había sido humillado, había sido rechazado y había sido vendido por sus propios hermanos. Entonces él tendría en su corazón amargura, quizás dolor, resentimiento contra sus hermanos y más aún porque él amaba a su padre. Y al amar a su padre lo amaba, era uno de los hijos preferidos, favoritos, entonces él había perdido todo aquello. Ahora generalmente cuando uno pasa por esta situación guarda resentimiento, ¿no es así, Daniel? Así es, ¿no? Incluso sus hijos de José tienen un significado muy importante también. Manasés significa olvido y Efraín significa fructificar. Quiere decir que incluso poniendo el nombre a sus hijos era de suma importancia que representaba sobre el perdón que conllevó la experiencia de José también. Y hay algo bien interesante, es como si el hermano mayor, dado a su nombre, podría haber sido olvidado tal vez en ciertas atenciones del padre, porque José era el menor. Y ahora en esa situación, perdonar para muchos es muy difícil, vendido, lanzado a un pozo, ¿no? Los hermanos lo habían prácticamente dejado durante muchos años. Ahora ahí hay un tema interesante, ¿no? El perdón podría llegar a entenderse como que está de acuerdo o está fomentando ese acto de agresión, de abuso, de maltrato. ¿Podría alguno interpretar de esa forma?
Muchas veces pensamos de que el hecho de que yo perdone, pero la persona que hizo el acto malo, pensamos que es justificar lo que él hizo. Pero la Biblia dice bien claro, ¿no?, que en Mateo 25, 41, 46, dice, ¿no?, que Jesús está a favor de los que están oprimidos, pero está en contra de las personas que están abusando a las personas. Por eso es que una cosa es el perdón, pero otra cosa también es justificar el perdón. Por eso aquí Jesús nos enseña por medio de este texto bíblico de que Jesús nos hace suyos. Y así como somos suyos, también Él nos protege y también somos de suma importancia para Él. Bien, quiero lanzar dos preguntas. Una, ¿cuándo, aunque la Biblia no lo dice exactamente, pero cuándo ustedes perciben que José perdonó a sus hermanos? ¿En qué momento? Y lo otro es, ¿qué hizo para asegurarse de que ellos también habían cambiado? Porque un elemento importante es que uno puede perdonar, pero también es importante que la otra persona pueda recapacitar y darse cuenta de su error. Es algo bien importante reconocer esto. ¿Por qué? Recordemos, en la experiencia de José, ahora él había cambiado su situación. Ya no era aquel muchachito vulnerable, el menor de todos. Ahora José estaba en una posición de liderazgo. Ahora José estaba aquí arriba. Y dice el texto, mira, vamos a ir a Génesis capítulo 42, verso 6, dice, José era el señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía. Es algo bien interesante esto. José ya no era aquel muchacho de quienes sus hermanos se burlaban, ahora era un gobernador. Ahora era el Señor de la tierra y ellos se inclinaron. Y hay algo bien interesante, si nosotros leemos un texto más adelante, en el versículo 9 dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. José había soñado que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él, incluso había soñado que los astros, ¿no?, se inclinaban hacia él. Ahora él está en una posición donde él podría haber reprimido, donde él se podría haber vengado, No lo hizo. pero no lo hizo. Ahora, es notoria claramente de que él no tenía resentimiento, no tenía rencor, era una persona que sus sentimientos eran diferentes. Ahora, ¿qué hizo para asegurarse de alguna manera que sus hermanos habían cambiado, Daniel? Buena pregunta. Cuando los hermanos fueron al palacio, ellos pensaban, ¿no?, de que José tenía un resentimiento, ¿no? Ojo que al principio no sabían que era su hermano. ¿Pero qué hizo José para poder darse cuenta de que ellos habían cambiado? Hizo que traiga a Benjamín, a su hermano. Hizo una gran fiesta y José los probó a sus hermanos. Es algo bien interesante. Él prepara como un ambiente, ¿no? ¿Por qué? Él quería asegurarse si el corazón de ellos había cambiado. Y hay algo bien interesante. Quizás él no podría haber llegado a ser gobernador si él tal vez no hubiese dejado esos resentimientos. Porque imagínense, siendo esclavo, él podría haber dicho, yo no soy. Si hubiese peleado con todo el mundo, no hubiese progresado, pero no. Creo que hubo un factor muy importante y ahí es donde entra Dios en el corazón. Muy bien. Ahora, ¿cuándo será que José perdonó a sus hermanos? En el momento cuando él descubre que ellos cambiaron, inclusive el hermano mayor dice, no, yo prefiero quedarme aquí, ¿no?, que no se quede Benjamín. O sea, estaban dispuestos hasta a dar su vida ahora por un hermano. No había el odio que aparentemente había al principio por el celo por José y ahora podría ser transmitido al hermano menor, pero él vio que habían habido algunos cambios. ¿Será que en ese momento José los perdonó o fue antes o posterior a eso? Porque inclusive recuerden que llega un momento en el que muere el papá de ambos o de todos y ellos le dicen, ahora murió el papá y seguramente se va a vengar, y José le tiene que renovar su decisión de perdonar. Hay algo bien interesante. José aparentemente había perdonado ya antes de haberlos encontrado, pero él quería asegurarse de cómo eran ahora. Y miren, hay algo bien interesante. Vamos al versículo 19 del capítulo 42. Dice así, si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestra familia. Pero traeréis a vuestro hermano menor.
Algo bien interesante. Ahí él ya les había perdonado, pero él quiere saber, quiere ver cómo están tratando ahora a Benjamín. O sea que se puede perdonar sin que la otra persona le pida perdón. Es algo bien interesante esto porque es el abandono de los resentimientos. Él no tenía ya un resentimiento, porque él podría haberlos echado en la cárcel y había dejado, ustedes me han hecho sufrir, me han metido en la cárcel, he sido esclavo, ahora ustedes van a ser esclavos. Y él como gobernador podría haber hecho un montón de cosas, pero él no lo hace. ¿Qué dice Daniel? Bueno, es interesante cómo José, como contó la experiencia en el principio, es difícil perdonar a alguien que realmente hizo mucho daño. Pero José comprendió el propósito que tenía a futuro, lo que Dios le estaba preparando en el camino. Es por eso que como él entendió el propósito que Dios le hizo entender, él perdonó a sus hermanos porque él sabía de que por causa de esa prueba tan grande que él pasó, no había sequía, no había, incluso él fue el rey de Egipto, y es por eso que él comprendió el propósito. Y muchas veces nosotros cuando comprendemos el propósito de la prueba, no tenemos maldad, no tenemos cosas malas que queremos a otras personas, sino amamos a la persona. Por eso cuando él comprendió, él amó a sus hermanos y él lloró por ellos. Muy bien, vamos a continuar en unos breves minutos, amigos. El perdón nos da paz, nos da alivio y sin duda alguna José había perdonado a sus hermanos, Dios lo bendijo como consecuencia de ello. Él se encontraba en una situación, diríamos, hasta envidiable para muchas personas allí. No era por méritos propios, porque Dios estaba con él, pero al mismo tiempo ahora él estaba dando alegría a sus hermanos. Vamos a una breve pausa y volvemos al siguiente bloque. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos de nuevo con nuestro tema que tiene que ver con el perdón. Hay una frase que ustedes también han debido escuchar en la relación entre el perdón y el olvido. Algunos dicen yo perdono y no olvido. Otros creen que el perdonar incluye el olvidar. ¿Qué podemos decir al respecto, inclusive basado en la experiencia de José? Hay algo bien interesante aquí. José había perdonado, pero los recuerdos permanecen. O sea, nosotros tenemos un cerebro como un disco duro que almacena todo. Es ilógico decir, olvídalo, ya no va. No, nosotros lo vamos a tener presente. Entonces, al perdonar no estamos olvidando. Al perdonar lo que estamos dejando o estamos abandonando son los sentimientos de dolor, de tristeza que en aquel momento nos generaron, de incluso sentido de venganza. Y es ahí donde justamente José, él analiza a sus hermanos y ahora él quiere darles la oportunidad de reivindicarse, quiere ver cómo están. Y quisiera ver en Mateo 18, ya, un texto de la parábola del siervo que no quiso perdonar. Entonces, yo creo que este principio a lo largo de los años fue dándose y dice lo siguiente, ¿no? El versículo 32 en adelante dice, entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, entonces José había perdonado, aunque no había olvidado, pero ahora él tenía un principio. Y este principio que a lo largo de los años Jesús ahora lo está demostrando en una parábola. Claro, ese perdonar, no olvidar, no significa que sigo recordando el daño para que en el momento cuando haya otro voy a sacar de nuevo ese sufrimiento, sino tiene que ver más que puede haber un recuerdo simplemente, diríamos, como una experiencia pasada. Como una experiencia, pero no con el mismo sentimiento de rencor. Ahora, Daniel, ¿cómo esto, el perdonar o el no perdonar, cómo puede afectar a nuestra salud? Bueno, cuando uno no perdona, se martiriza a uno mismo, ¿no? Porque el hecho de que yo no perdone a alguien, yo mismo me hago daño, incluso en mis sentimientos, en mis emociones. Y es por eso que acá dice, ¿no? Para aprender a perdonar es captar cuánto se nos ha perdonado en Cristo Jesús.
Es por eso que cuando nosotros tenemos ese aguijón que tiene el corazón, esas cosas malas, esos recuerdos que quizás nos han dañado durante la vida, tenemos que entregarle a Cristo nuestras cargas, ¿no? Por eso es que cuando uno no perdona, no es que hace daño a la persona que te hizo daño, no es así, sino que se hace daño a uno mismo. Y eso es lo que nos quiere enseñar el estudio de esta semana. Hay una frase que en la lección también está, ¿no? Dice, aquel que no perdona es alguien como que está pensando en tomar un veneno esperando que el otro muera. Génesis capítulo 42, versículo 21 dice, hablando de los hermanos y hablando de la conciencia culpable, ¿no? Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia en su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquel que no perdona y el que no es perdonado tiene angustia. Aquel que perdona y el que es perdonado tiene paz, ¿no? Lo que experimentó Pastor, José. ahí hay un elemento bien importante para perdonar, y es el reconocimiento de nuestros errores, el reconocimiento de nuestras faltas. Ahí en ese texto que usted mencionó, justamente ellos reconocen, hicimos cosas malas, ¿no? Hicimos daño. Y quiero leer esta cita, dice así, mira, a fin de poder perdonar debemos admitir que nos han herido. Esto quizás sea difícil, ya que a veces nos sentimos más inclinados a enterrar nuestros sentimientos en lugar de superarlos. Está bien reconocer ante Dios nuestros sentimientos no cristianos de resentimiento, incluso de ira. Esto es lo que justamente vemos ahí. Ellos estaban sentimentalmente afectados y dijeron, esto nosotros lo merecemos, ¿no? Y nosotros reconocemos. Ahora, José, mencionó nuestro amigo Pastor Daniel, que José lloró. ¿Por qué lloró? Porque había justamente también sentimientos guardados. Habían sentimientos guardados, pero él los deja salir y no es malo, ¿no? A veces, especialmente los hombres, no tienen esa facilidad de expresar a través del llanto. Sin embargo, psicológicamente hablando, es muy bueno, es saludable. Eso ayuda a liberarse. ¿El perdón es un sentimiento o es una decisión, Daniel? El perdón es una decisión. El perdón es una decisión igual que el amor. Nosotros decidimos amar, decidimos perdonar a las personas. Es por eso que aquí en Lucas capítulo 6, en el verso 28, dice, ¿no? Amad a nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir Jesús? Que quiere decir que nosotros tenemos que decidir amar al que nos hizo daño. Por eso es lindo, ¿no? Cuando nosotros decidimos poner amor en el corazón y quitar el rencor y el orgullo y la maldad que tenemos las personas que quizás nos han hecho algún daño. Y el ejemplo claro de Jesús, ¿no? Estando en la cruz, Él decide orar al Señor y decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no solamente está la teoría, sino la práctica. Ahora, ¿cuán difícil es eso en nuestra vida diaria, ¿no? Muchas veces decimos que la otra persona se equivocó y Él debiera venir a pedir perdón, y es posible que esa persona nunca venga a pedir perdón. ¿Qué hacemos nosotros? Mira, hay algo bien importante aquí reconocer. Una cosa es que te vengan a pedir perdón, pero otra cosa es que tú te liberes al perdonar. Puede ser que una persona nunca te pida perdón por algo que te hizo y quizás huyó y nunca más la viste. Si tú guardas el resentimiento y el rencor, tú vas a vivir amargado y muchas cosas durante mucho tiempo. Pero si colocas ese sentimiento delante de Dios en oración y le dices a Dios, Señor, yo lo perdono, así como tú me perdonaste. Es interesante reconocer que Dios también nos perdona. ¿Por qué yo no voy a perdonar? Por más que el otro no me haya pedido perdón. Y en las relaciones de pareja eso vemos muchas veces. A veces el marido o la esposa no quiere pedir perdón y el otro dice, no le voy a perdonar hasta que no me diga. Y entonces nunca acaba el conflicto, ¿no? Nunca acaban los resentimientos. Bien, el perdón va a ayudar también a restablecer algunas relaciones. Tal vez no todas se van a restablecer, pero van a liberar a la persona por lo menos de culpa, de rencor, de resentimiento. Y ese es un elemento importante que a la larga, en el contexto de nuestra lección, va a ayudar a tener el descanso, ¿no? Vamos a una pausa final, queridos amigos, para seguir hablando de este tema, en realidad ya la conclusión de este tema, el descanso, las relaciones y la salud.
Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro tema de hoy, que tiene que ver cómo el perdón contribuye a tener ese descanso, a restablecer en algunos casos inclusive esas relaciones rotas, y también a contribuir con nuestra salud. Por eso quiero agradecerle a Renson por estar con nosotros, y tienes unos segundos para despedirte, por favor. Queridos amigos, el perdón es muy importante en la vida. Si tú no aprendes a perdonar, vas a vivir con amargura, resentimientos, y esto no te va a hacer bien. Y no tienes que perdonar solo una vez, sino una y otra vez, porque así también Jesús te perdona una y otra vez. Que Dios te bendiga, que Dios haga de ti un hombre, una mujer que sepa perdonar de todo corazón y pueda descansar en el Señor en paz y tranquilidad. Quiero agradecer también a Daniel por estar con nosotros. Igualmente, Daniel, tienes unos segunditos para despedirte. Queridos amigos, hoy toma la decisión de poder perdonar a las personas y también de que tú aceptes el perdón de aquellos que te agobien. Quiero que tú también entregues tu carga al Señor y que tengas un buen descanso y sobre todo paz en tu corazón. Amigo, amiga, ¿necesitas perdonar a alguien? Este es el momento para tomar la iniciativa, tomar la decisión, buscar a esa persona, mandarle un mensaje, escribirle algo, dándole perdón. Necesitas recibir el perdón de alguien, del mismo modo, acércate a esa persona para que puedas vivir en paz, puedas tener un descanso en tu espíritu, y Dios pueda darte también la salud, que es parte importante en todo nuestro relacionamiento. Que el Señor te bendiga, te guíe en esta jornada.